El caso de Charles Dexter Ward, 1927. Púdense preparar y conservar sales esenciales de animales de manera que un hombre hábil puede tener en su aposento un arca de Noé entera y levantar de sus cenizas, cuando así le plazca, la hermosa figura de un animal. Y por semejante procedimiento de las sales esenciales de polvo humano, puede un filósofo, sin caer en la nigromancia criminal, llamar la figura de cualquier antepasado, sirviéndose del residuo de su incineración. Borellus. Capítulo primero. Un resultado y un prólogo. 1. No hace mucho que desapareció de un hospital privado para enfermos mentales cercano a Providence, en Rhode Island, un peculiar individuo que atendía al nombre de Charles Dexter Ward y que fue allí internado, muy a su pesar, por su afligido padre, que había visto cómo su locura pasaba de ser una simple excentricidad a una siniestra manía que implicaba tanto de tendencias homicidas como un profundo y extraño cambio en el aparente contenido de su imaginación. Hasta los doctores confesaron su considerable perplejidad ante el caso, puesto que ofrecía anomalías generales de carácter fisiológico y psicológico. En primer lugar, el paciente tenía un aspecto extrañamente mayor de lo que correspondería a sus 26 años. Es cierto que el desequilibrio mental acelera el envejecimiento, pero el rostro de este joven había adoptado un sutil matiz que solo adquieren los muy ancianos. En segundo lugar, sus funciones orgánicas mostraban un desequilibrio nunca antes visto por la ciencia médica. La respiración y el ritmo cardíaco manifestaban asimetría sorprendente. Había perdido la voz y apenas podía emitir sonidos más elevados que un susurro. La digestión se le prolongaba de manera increíble y estaba reducida al mínimo, y las reacciones del sistema neurológico a estímulos convencionales no tenían precedente alguno en ningún registro conocido, ni normal ni patológico. Tenía la piel extremadamente seca y fría, y la estructura celular del tejido parecía exageradamente tosca e inconexa. Incluso le había desaparecido una marca enorme de color oliváceo que tenía en la cadera derecha de nacimiento, y en su lugar le había brotado en el pecho un lunar o mancha negruzca, muy característica y que no tenía antes. En general, todos los médicos coincidieron en que los procesos metabólicos de Ward se habían ralentizado de manera inaudita. Psicológicamente, Charles Ward representaba también un caso único. Su enfermedad mental no guardaba parecido con ninguna de las recogidas en los tratados más modernos y exhaustivos, y se combinaba con una fuerza mental que lo habría convertido en un genio o en un líder si no hubiese derivado de maneras grotescas y extrañas. El doctor Willett, el médico de la familia Ward, afirmaba que, a tenor de sus respuestas a preguntas al margen de la esfera de su locura, su capacidad intelectual había aumentado desde su ingreso. Es verdad que Ward era un erudito y siempre fue un estudioso de la antigüedad, pero ni siquiera sus obras tempranas más brillantes exhiben la prodigiosa comprensión y profundidad que llamaba la atención a los médicos en los últimos reconocimientos. Tan lúcido y poderoso parecía el juicio del joven, que de hecho fue difícil conseguir la autorización legal para poder internarlo en el hospital, y no fue sino por las pruebas que aportaron terceros sobre el peso de sus numerosas lagunas y anomalías intelectuales, lo que, a pesar de su inteligencia, permitió por fin su internamiento. Hasta el momento mismo de su desaparición,
Fue devorador de lecturas y tan buen conversador como le permitía su escasa voz. Los observadores más expertos predecían que no tardaría mucho en dejar de estar en custodia, aunque desde luego no pudieron prever que se fugaría. 2. Solo al Dr. Willett, que había traído a Charles Ward al mundo y lo había visto crecer y desarrollarse física y psicológicamente desde entonces, parecía asustarle el pensar en su futura libertad. La razón es que había pasado por una vivencia terrible y realizaba un descubrimiento no menos terrible que no se atrevería a compartir con sus escépticos colegas. De hecho, la relación de Willett con el caso suponía un pequeño misterio también. Fue el último en hablar con el paciente antes de su fuga, y de aquella última conversación salió sumido en una mezcla de horror y alivio que muchos recordaron cuando se enteraron de la huida de Ward. 3 horas más tarde, la fuga misma es de los enigmas sin resolver del hospital del Dr. Wade. Que la ventana estuviera abierta a 10 metros del suelo difícilmente puede considerarse una explicación, y no obstante, es innegable que tras la charla con Willett, el joven Ward había desaparecido. Willett no dio explicaciones públicas, aunque curiosamente parecía más tranquilo que antes de la fuga. Lo cierto es que hay quien opina que estaría dispuesto a revelar más datos si creyera que iban a creerle. Había visto a Ward en su habitación, pero poco después de marcharse, los enfermeros llamaron a la puerta en vano. Cuando entraron, el paciente no estaba y solo encontraron la ventana abierta, la fría brisa de abril y una nube de fino polvo gris azulado, que a punto estuvo de asfixiarles. Es cierto que los perros comenzaron a aullar justo un momento antes y que después se calmaron súbitamente, a pesar de que no habían cobrado ninguna pieza. Enseguida avisaron por teléfono al padre de Ward, que se mostró más triste que sorprendido. Cuando el Dr. Wade le llamó personalmente, el Dr. Willett ya había hablado con él y ambos negaron tener noticia o relación alguna con la fuga. Solo a través de algunos amigos íntimos del Dr. Willett y de Ward, padre, se han conocido algunas pistas, demasiado descabelladas y fantasiosas para darles crédito. La realidad sigue siendo que el loco ha desaparecido y sin dejar rastro hasta el momento. Charles Ward mostró interés por la antigüedad desde niño, sin duda influido por la venerable ciudad en que vivía y por las muchas antigüedades que abarrotaban hasta el último rincón de la vieja mansión de sus padres, en Prospect Street, en lo alto de la colina. Con los años, su devoción por lo antiguo aumentó, de modo que la historia, la genealogía, el estudio por la arquitectura colonial, el mobiliario y la artesanía acabaron por eclipsar a todo lo demás en su abanico de intereses. Al considerar su locura, conviene tener en cuenta esta inclinación, pues, aunque no forma su núcleo esencial, sí ha desempeñado un importante papel en la superficie. Las lagunas de información que llamaron la atención de los médicos estaban en todas en el ámbito de la modernidad, y tal como demostró uno de los interrogatorios con habilidad, habían sido invariablemente contrarrestadas con un despliegue disimulado de conocimiento, de cuestiones del pasado, de modo que daba la impresión de que el paciente se trasladara literalmente a una época anterior, mediante alguna oscura forma de autohipnosis. Lo raro era que Ward parecía haber perdido ya su interés por esas antigüedades que también conocía, algo que, por lo visto, había sucedido por pura familiaridad, y dedicaba sus esfuerzos en comprender los hechos más corrientes del mundo moderno, que habían sido total e inconfundiblemente suprimidos de su conciencia.
Hacía lo posible por ocultar tal cosa, pero para cualquiera que lo observara era evidente que todas sus lecturas y conversaciones estaban inspiradas por el frenético deseo de empaparse de conocimientos sobre su propia vida y el contexto práctico y cultural corriente del siglo XX, que debería poseer de forma natural, ya que nació en 1902 y se educó en escuelas de nuestro tiempo. Ahora los médicos quisieran saber cómo, en vista de esa disparidad de datos vitales, se las arreglará el fugado para sobrevivir en el complicado mundo de hoy en día. La opinión predominante es que está oculto en algún lugar modesto y tranquilo, hasta que pueda recobrar información sobre la vida moderna. Tampoco se ponen de acuerdo los médicos sobre el inicio de la demencia de Ward. El doctor Lehman, eminente autoridad de Boston, la sitúa entre 1919 y 1920, durante el último año de estancia de, del muchacho en la Mouse Brown School, cuando abandonó de pronto el estudio del pasado para embarcarse en el estudio del oculto, y se negó a presentarse en los exámenes con la excusa de que tenía cosas mucho más importantes que averiguar por su cuenta. Ciertamente, así lo corrobora el cambio de costumbres de Ward, y sobre todo su continua búsqueda en los archivos de la ciudad y en los antiguos cementerios de cierta tumba excavada en 1771, la tumba de un antepasado llamado Joseph Curwen, algunos de cuyos documentos afirmaba haber encontrado detrás del enmaderado de una casa muy antigua en Olney Court, en Stamford Hill, que, según se sabe, construyó y habitó Curwen. En general, es innegable que en el invierno de 1919 a 1920 se produjo un profundo cambio en Ward, a partir del cual interrumpió sus indagaciones históricas y se dedicó a profundizar en materias ocultas tanto aquí como en el extranjero, con la única variación de esa extraña e insistente búsqueda de la tumba de su antepasado. No obstante, el Dr. Willett discrepa sustancialmente de esta opinión, basándose en su trato constante y cercano con el paciente y en ciertas investigaciones y descubrimientos pavorosos que hizo hacia el final. Dichas investigaciones y descubrimientos le han marcado de tal modo que no puede hablar de ellos sin balbucear y le tiembla la mano cuando intenta ponerlos por escrito. Willett admite que el cambio acontecido de 1919 a 1920 podría señalar el inicio de una progresiva decadencia que culminó en la horrible y extraña enajenación de 1928, pero apunta que sus observaciones personales le obligan a hacer más distinciones, aunque admite sin reparos que el muchacho siempre fue inestable de temperamento y con tendencia al entusiasmo exagerado en su respuesta a los estímulos que lo rodeaban. Se niega a aceptar que la primera alteración señalara el verdadero paso de la cordura a la demencia, y la atribuye, en cambio, a la propia afirmación de Ward, de que había descubierto o redescubierto algo cuyo efecto en el pensamiento humano iba a ser profundo y maravilloso. La verdadera locura, estaba convencido, le sobrevino con un cambio posterior, después de que descubrió el retrato de Curwen y sus documentos antiguos, después de que hiciese varios viajes a no se sabe qué lugares en el extranjero, donde recitó terribles invocaciones en circunstancias extrañas y secretas, después de que recibiese respuestas a dichas invocaciones y escribiese una desquiciada carta bajo inexplicables y angustiosas circunstancias, después de la oleada de vampirismo y de las inquietantes habladurías de Pau Sect, y de que de la memoria del paciente se empezara a extinguir imágenes contemporáneas al tiempo que su voz se fue tornando débil y su aspecto físico sufría las sutiles modificaciones que muchos advirtieron a posteriori. Fue entonces, apunta con agudeza el doctor Willett, cuando los rasgos de la pesadilla quedaron indeleblemente ligados a Ward, y el médico se estremece,
cuando asegura que existen pruebas sólidas que corroboran con bastante precisión la afirmación del joven respecto a su crucial descubrimiento. En primer lugar, son testigos dos espabilados albañiles que presenciaron el hallazgo de los antiguos documentos de Joseph Curwen. En segundo lugar, el muchacho mostró en una ocasión dichos documentos y una página del diario Curwen al Dr. Willett, y todos y cada uno de ellos parecían auténticos. El agujero donde Ward afirmaba haberlos encontrado era real, y además Willett tuvo ocasión de hojearlos por última vez en un lugar cuya existencia es probable que sea imposible de demostrar. Por otro lado, hay que tener en cuenta las coincidencias y los enigmas de las cartas de Orne y Hutchinson, la cuestión de la caligrafía de Curwen, y lo que descubrieron los detectives sobre el Dr. Allen. Y a todo esto, hay que añadir el terrible mensaje en diminutas letras medievales hallado en el bolsillo de Willett, cuando volvió en sí tras la pavorosa vivencia que le hizo perder el sentido. Pero lo más concluyente de todo son los resultados temibles que obtuvo el doctor de cierto par de fórmulas en el curso de sus últimas investigaciones. Resultados que prácticamente demostraron la autenticidad de los documentos y de sus monstruosas explicaciones al tiempo que lo arrancaron para siempre del conocimiento humano. Hay que considerar la vida de Charles Ward, anterior a su demencia, como algo tan perteneciente al pasado como las antigüedades que tanto amaba. En el otoño de 1918 había empezado el último curso en la Moses Brown School, ubicada muy cerca de casa. Empujado por su entusiasmo por la intrusión militar de la época, el viejo edificio principal levantado en 1819 había cautivado siempre su sensibilidad por lo antiguo, y el espacio parque en que se hallaba la academia traía su aguda pasión por el paisaje. Llevaba una escasa vida social, pasaba las horas en casa, paseando por el campo, en la instrucción o atendiendo a sus clases, en busca de datos históricos y genealógicos en el ayuntamiento, en el parlamento, en la biblioteca pública, en el Ateneo, en la Sociedad Histórica, en las bibliotecas John Carter Brown y John Hay de la Universidad de Brown, y en la recién inaugurada biblioteca Shipley de Benefit Street. Uno todavía puede recordar tal y como eran esos días, alto, delgado y rubio, con ojos despiertos y ligeramente encorvado. Era algo descuidado en el vestir, lo que ofrecía de él una impresión más de torpeza inofensiva que de atractivo. En sus paseos siempre se sumergía en el pasado, se las arreglaba para reconstruir a partir de los miles de reliquias de una ciudad antigua y cautivadora, un retrato real y coherente de los siglos pretéritos. Su casa era una gran mansión georgiana en lo alto de la escarpada colina que se alza justo al este del río, y desde las ventanas traseras de sus laberínticas alas se dominaba, no sin vértigo, los apiñados campanarios, cúpulas, tejados y torres de la ciudad, y las purpúreas montañas que se levantaban en la lejanía. Era su casa natal, la misma por la que la niñera lo había sacado de paseo en su cochecito, atravesando el precioso pórtico clásico de la fachada de ladrillo, por delante de la pequeña granja blanca construida hacía 200 años, y ahora ya engullida por la ciudad, en dirección a los edificios majestuosos de la universidad. Por su calle umbría y lujosa, cuyas viejas mansiones de ladrillo y casas de madera con estrechos pórticos de columnas dóricas soñaban sólidas y suntuosas en medio de los espaciosos patios y jardines. Recorrían también la melancólica Condon Street, un poco más abajo de la empinada colina, con todas sus casas orientadas al este sobre las altas terrazas. Allí las casitas de madera eran aún más antiguas, pues al expandirse la ciudad lo había hecho escalando la colina. En esos paseos, Ward se había empapado del colorido de una pintoresca ciudad colonial. La niñera se sentaba a menudo a charlar con policías en los bancos de Prospect Terrace,
y eso hacía que uno de los primeros recuerdos del niño fuera un dibujo mar de tejados, cúpulas y campanarios, que se veía al oeste y las lejanas montañas que vi una tarde de invierno desde aquel mirador, violáceas y misteriosas bajo un febril y apocalíptico atardecer de rojos, dorados, púrpuras y verdes exaltados. La gran cúpula de mármol del Parlamento resaltaba con su gigantesca silueta, y un haz de luz se deslizaba por un claro entre las nubes coloreadas que cubrían el cielo inflamado, para rozar de irrealidad la estatua que remataba la cúpula. Sus famosos paseos comenzaron cuando ya se había hecho mayor al principio, siempre acompañado de su impaciente niñera, y luego solo, en profunda meditación. En cada paseo se fue aventurando más lejos de la colina y llegando a niveles más antiguos y pintorescos de la ciudad vieja. Bajaba con agilidad por la empinada Jenkins Street, con sus muros y saledizos coloniales hasta la esquina de la sombría Benefit Street, donde había una antigua casa de madera con dos entradas adornadas con pilastras jónicas, y a un lado un tejado en mansarda con los restos de un primitivo corral, y la casona del juez Durfee, con sus decadentes vestigios de grandeza georgiana. Era un barrio que empezaba a parecer depauperado, pero los gigantescos olmos arrojaban una sombra refrescante sobre el lugar, y al muchacho le gustaba pasear por allí, en dirección sur, más allá de las hileras de casas anteriores a la Revolución, con sus grandes chimeneas y sus entradas neoclásicas. Las del lado este estaban construidas sobre bases elevadas con barandillas y dos tramos de escalera de piedra, y el joven Charles podía imaginarlas tal como eran antes, cuando la calle estaba recién construida, y los tacones rojos y las pelucas realzaban los escalones pintados, cuyos signos de deterioro se hacían ahora tan evidentes. Al oeste, la colina bajaba en una pendiente casi tan pronunciada como antes, hasta la antigua Town Street, que los fundadores habían construido a la orilla del río en 1636. Hasta ella llegaban innumerables callejuelas, con sus casas inclinadas y abigarradas de gran antigüedad, pero a pesar de lo mucho que le atraían, tardó en decidirse a internarse entre su arcaica verticalidad por miedo a que todo resultase ser una pesadilla o la entrada a terrores desconocidos. Seguir por Benefit Street se le antojaba mucho menos temible. Pasar la verja de hierro del cementerio recóndito de Saint John, la parte trasera de la Colony House, construida en 1761, y el ruinoso edificio de la posada La Bola de Oro donde, en una ocasión, se alojó Washington. En Meeting Street, conocida sucesivamente en otro tiempo como Gaul Lane y King Street, miraba hacia el este y veía las escaleras con pórticos por las que la calle ascendía a la pendiente, y abajo, hacia el oeste, se veía el edificio de ladrillo de la vieja escuela colonial que sonría al otro lado de la calle el antiguo cartel de Shakespeare Heath, donde antes la revolución se imprimía la Providence Gazette and Country Journal. Después se llegaba hasta la exquisita primera iglesia baptista de 1775, con su impecable aguja estilo Gibbs, y los tejados y cúpulas georgianos que le rodean. Desde allí hacia el sur, el barrio tenía mejor reputación y florecía al fin en un maravilloso grupo de mansiones tempranas, aunque desde allí viejas callejuelas seguían recorriendo precipicio abajo hacia el oeste, espectrales en el arcaísmo de sus muchos saledizos, y se sumían en un laberinto brillante de decadencia, donde los siniestros muelles aún recuerdan los días del comercio, con las Indias orientales debatiéndose entre la pobreza y el vacío en todos los idiomas, sus embarcaderos podridos, las legañosas tiendas de efectos navales y los callejones que han conservado nombres pecuniarios como Packet, Bullion, Gold, Silver, Coin, Dublon, Sovereign, Guilder, Dollar, Dim y Cent.
Al crecer, el joven Ward se volvió más atrevido y en ocasiones se aventuraba en ese remolino de casas destartaladas, con dinteles rotos, escalones partidos, balaustradas retorcidas, rostros tiznados y olores incalificables. Iba de South Main a Southwater en busca de los muelles donde aún atracaban los vapores del estrecho y la bahía, y volvía hacia el norte pasando por delante de los almacenes de tejados inclinados construidos en 1816 y por la amplia plaza del Puente Grande, donde aún permanece erguido el edificio del mercado, que es de 1773, sobre sus antiguos arcos. En esta plaza solía detenerse a imbuirse de la extraña belleza del casco antiguo de la ciudad, alzado sobre el risco que hay al este, tocado por dos campanarios georgianos y coronada por la cúpula de la nueva iglesia de la ciencia cristiana. Igual que Londres, lo está por la de la Catedral de San Pablo. Le encantaba llegar allí a última hora de la tarde, cuando los últimos rayos del ocaso tiñen de oro el mercado, los antiguos tejados y campanarios, y llenan de magia los irreales muelles donde amarraban los barcos de Providence, punto de partir hacia la India. Después de echar una mirada larga, se sentía transfigurado por la belleza poética de la escena, y trepaba de vuelta a casa por la pendiente más allá de la vieja iglesia blanca, por las estrechas y empinadas callejas, donde empezaba a vislumbrarse las luces a través de las ventanas y de los montantes de las puertas con dos tramos de escalones y curiosas barandillas de hierro forjado. Años después, en diversas ocasiones, buscaría el choque de los contrastes en sus paseos. La mitad de ellos los daba por las ruinosas regiones coloniales al norte de su casa, donde la colina cae hasta la cima más baja de Stampers Hills, con su gueto negro apiñado, en torno al lugar donde salía la diligencia antes de la Revolución, y la otra mitad por el elegante reino del lado sur, por George Street, Benevolent Street, Power Street y Williams Street, donde la antigua colina conserva intactas las bellas mansiones de antaño, así como fragmentos de jardines tapiados y empinados senderos que atesoran hermosos recuerdos. Esos paseos unidos a los diligentes estudios que los acompañaban explican sin duda, en gran parte, el amor por lo antiguo que acabó sustituyendo el mundo moderno en el interés de Charles Ward, e ilustran el terreno mental donde aquel invierno terrible de 1919 a 1920 germinaron las semillas que dieron tan horroroso fruto. El Dr. Willett está convencido de que hasta aquel invierno en que se produjeron los primeros cambios, el amor por la antigüedad de Charles Ward carecía de un carácter enfermizo. Los cementerios no ejercían sobre él ningún atractivo en particular, más allá de su interés histórico y pintoresco, y no mostraba en absoluto instintos violentos o agresivos. Más tarde, de manera inadvertida, pareció dar un giro a raíz de uno de sus triunfos en genealogía del año anterior, el descubrimiento entre sus antepasados maternos de cierto personaje asombrosamente longevo llamado Joseph Curwen, llegado de Salem en marzo de 1692, y sobre el que circulaban una serie de leyendas extrañas e inquietantes. Welcome Potter, el tatarabuelo de Ward, se había casado en 1785 con una tal Anne Tillinghast, hija de la señora Eliza, hija del capitán James Tillinghast, y de cuyo padre de la familia no habría conservado ningún dato. A finales de 1918, mientras examinaba un volumen manuscrito original de registros del ayuntamiento, el joven genealogista dio con un apunte que daba noticia de un cambio legal de nombre, mediante el cual en 1722 una tal Eliza Curwen, viuda de Joseph Curwen, recobraba junto con su hija Anne, de 7 años, su apellido de soltera. El motivo de pública vergüenza por lo sabido tras su fallecimiento
confirmaba un antiguo rumor al que su leal esposa no había querido dar créditos hasta haberlo demostrado sin sombra de duda. Dicho apunte apareció al separarse accidentalmente dos hojas que habían sido esmeradamente pegadas y modificadas para parecer una sola, mediante una cuidadosa alteración de los números de página. Charles Ward comprendió enseguida que había descubierto un antepasado suyo hasta entonces olvidado, lo que le produjo una doble emoción, ya que había oído vagas alusiones y leído referencias dispersas sobre esta persona, quien quedaban tan pocos datos disponibles, aparte de los que se habían hecho públicos en época moderna, que casi parecía que hubiese habido una conspiración para borrarlo de la memoria. Por otro lado, el apunte aparecido era de una naturaleza tan singular y enigmática que habría despertado la curiosidad de cualquiera. No podía dejar de pensar en qué razones tan bien fundadas habrían llevado a los archiveros coloniales a esforzarse tanto por ocultarlo y llevarlo al olvido. Antes de esa fecha, Ward se habría contentado con fantasear acerca del viejo Joseph Curwen, pero tras descubrir su parentesco con aquel personaje silenciado, se dedicó a investigar de un modo obsesivo cuanto pudo encontrar sobre él. Tan ansiosa búsqueda tuvo más éxito del esperado, pues en diversas buhardillas de Providence dio con viejas cartas cubiertas de telarañas, diarios y legajos de memoria sin publicar, que le proporcionaron muchos textos esclarecedores, que sus autores no habían creído necesario destruir. Una importante información incidental le llegó de un lugar tan remoto como en el Museo de Frances Tavern en Nueva York, que conservaba cierta correspondencia colonial de Rhode Island. No obstante, lo verdaderamente crucial, lo que en opinión del Dr. Willett causó la locura de Ward, fue algo que halló en agosto de 1919, detrás del enmaderado de la casa en ruinas de Olney Court. Eso fue, sin duda, lo que abrió esas negras perspectivas cuyas cimas resultaron más profundas que el abismo.